Hace 2 años publiqué un video en el que intenté responder a la pregunta ¿está mal orar a Jesucristo? Así es como concluí ese video. No estoy estableciendo una regla sobre si está bien o mal orar a Jesús. No me toca eso. Es una cuestión de conciencia. Si quieres hablar con Jesús como un hermano a otro, eso depende de ti. Pero cuando se trata de oración, parece haber una diferencia. Eso es difícil de cuantificar, pero fácil de ver. Recuerda, fue Jesús quien nos dijo que oráramos al Padre en el cielo y quien nos enseñó cómo orar al Padre que está en el cielo. Nunca nos dijo que oráramos a Él. Ahora he comprendido que no es una cuestión de conciencia si podemos o no orar a Jesús. Simplemente está mal orar a Jesucristo porque la palabra para oración en griego, proseuchomai, nunca se usa en ninguna parte de las Escrituras para describir ninguna comunicación con Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar solo a Dios. Nunca les instruyó que oraran a Él, ni tampoco lo hizo ninguno de los escritores cristianos de la Biblia. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que la oración se dirige solo a nuestro Padre Celestial. Comencemos con lo que enseñó Jesús, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en el lugar secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6, New King James Version. No hay registro de ningún cambio a ese mandamiento. Ninguno de los escritores cristianos nos dicen que después de que Jesús subió al cielo, las cosas cambiaron, y que ahora podemos entrar en nuestra habitación interior y orar a nuestro hermano en el cielo. Jesús enfáticamente nos dice, así es como debes orar. Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9 y 10 NIV. El nombre santo de Dios todavía está siendo profanado hoy, y su voluntad no se está haciendo en la tierra como en el cielo, en este momento. Entonces, ¿por qué dejaríamos de orar a nuestro Padre sobre estas cosas y en cambio orar a Jesús sobre ellas? Si la oración fuera verdaderamente para ser hecha a Jesús, como algunos sostienen, entonces, ¿por qué Jesús no nos dio esa instrucción claramente? Después de todo, esto es algo importante. Si hubiera que haber una nueva luz sobre este tema, ¿por qué el principal defensor del cristianismo, el apóstol Pablo, no aclaró las cosas para nosotros? En cambio, él continuó siguiendo el ejemplo de Jesús y nos dijo que oráramos a Dios. Os insto, hermanos y hermanas, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a uniros a mí en mi lucha orando a Dios por mí. Romanos 15:30. A Filemón, él escribió, yo daba gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque oigo hablar de tu amor por todos sus santos y de tu fe en el Señor Jesús. Filemón 1, 4 y 5. Y a los santos en Filipos escribió, no te inquietes por nada, sino que en todo, mediante la oración y la petición con acción de gracias, presenta tus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. A pesar de esa evidencia, los que quieren orar a Jesús se refieren a lugares en la Escritura donde se muestra a los creyentes llamando a nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, vemos en la lapidación de Esteban, donde él llama a Jesús antes de morir. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Mira, dijo, veo el cielo abierto, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír esto, se cubrieron los oídos y gritaron a voz en cuello. Todos se abalanzaron sobre él, lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras tanto, los testigos pusieron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces cayó de rodillas y clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo esto, se quedó dormido. Hechos 7, 55 a 60, NIV. Este es un ejemplo de una mala traducción, porque la palabra que la NIV traduce como Esteban oró,
no es la palabra griega para oración, proseuchomai, sino una palabra diferente, epikaloumenon. Lo siento por mi pronunciación, lo que significa llamar. Esteban no estaba orando. Él tuvo una visión y naturalmente y de manera apropiada llamó a Jesús a quien vio. Llamar a nuestro Señor o cualquier otra persona en ese sentido no debe participar en la oración. Las oraciones son una forma de comunicación en que se ofrecen solo a Dios. Si hablo contigo no estoy orando a ti. Si hablo con Dios estoy orando a Dios. Esta es una distinción muy importante. Para ilustrar eso aún más, considera este relato. En Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un centurión, en lo que se conocía como el italiano regimiento. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Daba generosamente a los necesitados y oraba a Dios con regularidad. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que vino a él y dijo, «¡Cornelio!». Cornelio lo miró con miedo. «¿Qué es, Señor?», preguntó. El ángel respondió, «Tus oraciones y dones a los pobres han subido como la ofrenda conmemorativa ante Dios». Hechos 10, 1-4. Cornelio estaba orando a Dios, y luego ocurrió una visión, y un ángel de Dios vino y habló con él, y él le respondió. ¿Estaba Cornelio orando al ángel? No, las oraciones son solo para Dios. Así que, cuando alguien es representado en una visión hablando con un ángel, no llegamos a la conclusión que está orando con un ángel. ¿Lo hacemos? Entonces, ¿por qué estos defensores de orar a Jesús no aplican esa misma comprensión cuando Jesús es el que aparece en la visión? Hablar no es orar. He tenido a muchas personas que me escriben para convencerme de que es correcto orar a Jesús, pero una idea común en todo su razonamiento es que sus argumentos están llenos de interpretación personal y emoción, pero carecen de escrituras que claramente nos autoricen a orar a alguien que no sea nuestro Padre en el cielo. No podemos justificar desobedecer a Dios porque nos parece bien, tiene sentido para nosotros, o simplemente nos hace sentir bien. ¿Podemos? Considera este relato como un ejemplo. Cuando Jesús comenzó su camino, un hombre corrió hacia él y se arrodilló ante él. «Buen maestro», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?». Jesús respondió, «Nadie es bueno excepto solo Dios». Marcos 10, 17 y 18. El hombre se arrodilló ante Jesús. Según el léxico griego de Gotera, esa palabra significa caer de rodillas, el acto de uno que implora ayuda y de uno que expresa reverencia y honor. ¿Aceptó Jesús esa muestra de honor bien intencionada de ese hombre? No, lo reprendió. Así que si honras a Jesús a tu manera y no de la manera en que Él te manda que lo honres, entonces no puedes esperar que Él te alabe, sino que te reprenda. Pero todavía algunos razonan. Pero amo a Jesús, y así que mis oraciones a Él son una expresión de ese amor y una profunda apreciación. Ten cuidado si piensas de esa manera. Te estás engañando a ti mismo porque eso no es amor. Jesús nos dice qué significa realmente amarlo. Si realmente me amas, me obedecerás y guardarás mis mandamientos. Juan 14:15 de la Amplified Bible. Jesús repite esto en Juan 15:10. Cuando obedeces mis mandamientos, permaneces en mi amor, justo como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si realmente amamos a Jesús, sin duda querremos que Él nos ame a su vez. Pero una condición para que Él nos ame es que obedezcamos sus mandamientos, así como Él obedece los de su Padre mandamientos. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y luego afirmar que está bien porque estábamos motivados por amor. Lo siento, no funciona de esa manera. Hay una conexión 1 a 1 entre amor por Dios y Jesús y obediencia a sus mandamientos. Estoy seguro de que en este punto algunos de ti todavía tienes problemas para entender por qué es algo tan malo orar a Jesús. Tú podrías razonar de esta manera. ¿Por qué está bien hablar con mi Padre en el cielo, pero no con mi hermano en el cielo? Parece un razonamiento sólido, ¿no? Claro, la palabra de Dios, la Biblia, me dice que ore solo a Dios
y nunca me dice que sea apropiado orar a mi Señor Jesús, pero soy un tipo bastante inteligente. Puedo resolver las cosas por mí mismo. Simplemente me parece correcto orar a Jesús. No veo qué daño puede hacer. Voy a seguir adelante y hacer eso. Ten cuidado ahora. Recuerda lo que Pablo dice sobre la sabiduría humana, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes, los frustraré. ¿Dónde está la persona sabia? ¿Dónde está el maestro de la ley? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿Acaso Dios no ha hecho que la sabiduría del mundo sea necia? 1 Corintios 1, 19 y 20. Pero no tenemos que especular sobre por qué la sabiduría de los inteligentes y la gente sabia es necedad en este caso, porque tenemos 2000 años de historia humana para guiarnos. Ni siquiera voy a entrar en todo el tema de la Trinidad. Por supuesto, si Jesús es parte de una Trinidad y por lo tanto es Dios Todopoderoso, entonces ¿por qué no orar a Él? Orar a Él es orar a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tú no eres creyente en la Trinidad? ¿Qué pasa si solo aceptas la lógica humana de que podemos orar a Jesús porque Él es nuestro hermano en el cielo? Bueno, aquí es a donde llevó esa lógica. La Iglesia Católica cree que los hermanos de Jesús, como los apóstoles y los cristianos del primer siglo, ya han sido resucitados. Se refieren a estos hermanos de Cristo como santos. Los tres principales santos católicos son Santa María, Madre de Jesús, San Pedro y San Pablo. Los católicos rezan a todos ellos. ¿Y por qué no? Si está bien rezar a Jesús, nuestro hermano en el cielo, debe de ser correcto rezar a cualquiera de los hermanos resucitados de Cristo, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que la resurrección de los santos todavía está en nuestro futuro, pero nuevamente el principio sigue siendo el mismo. Habrá miles de millones de personas que serán devueltas a la vida en la resurrección de los injustos que Jesús mencionó en Juan 5:29. ¿Orarán solo a Dios? ¿O razonarán, como algunos lo hacen hoy, que está bien orar a Jesús? Si es así, entonces si tú y yo alcanzamos nuestra recompensa, como esperamos, y ser parte del reino de Dios, sirviendo como hermanos de Cristo, entonces los resucitados rezarán a ti o a mí. ¿Es algo que encuentras aceptable? No creo que sea así. Ciertamente no hay base bíblica para tal situación ridícula, sin embargo, esa es la conclusión lógica a la que han llegado millones de católicos con sus oraciones a los santos, basándose en lo que Pablo llamó la sabiduría de los sabios e intelectuales. ¿No es mejor ser obediente a nuestro Dios? Nuestro Señor nos dijo que oremos a Dios como nuestro Padre Celestial. Hagamos simplemente lo que se nos dice y disfrutemos del privilegio único de la oración que se les concede a esos pocos llamados a ser hijos de Dios. Ahora llegamos a lo que es potencialmente un punto sensible. ¿Por qué la gente quiere orar a Jesús? ¿Por qué algunos luchan con tanta vehemencia para justificar esta acción? ¿Cuál es su motivación? Para empezar a responder a eso, comencemos con este hecho sobre Jesucristo. Aunque era hijo, aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Y después de haber sido perfeccionado, se hizo responsable de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo. De hecho, Jesús era el hijo principal, el hijo primogénito de Dios. Sin embargo, todavía tenía que sufrir. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a obedecer. Es fácil obedecer cuando no hay costo, no hay riesgo, no hay dificultad, pero no tiene valor a menos que podamos aprender a obedecer cuando no es fácil. Solo entonces Jesús pudo ser perfeccionado para que pudiera hacerse responsable de la salvación eterna para aquellos, toma nota, que le obedecen a Él. De igual manera, también somos hijos e hijas, es decir, hijos de Dios. Sin embargo, también debemos aprender obediencia a través de las cosas que sufrimos. En el primer siglo, algunos cristianos judíos no querían sufrir. No querían soportar el reproche de sus compañeros judíos, así que trataron de conseguir cristianos gentiles a aceptar la circuncisión.
no estaban dispuestos a imitar a Jesús, a seguir su ejemplo. De igual manera hoy no debemos temer destacarnos de la multitud. La mayoría de cristianos de hoy creen que Jesús es Dios. La mayoría de los cristianos de hoy oran a Jesús. Pero nosotros no somos la mayoría de los cristianos. No seguimos a hombres. Por esto debemos soportar pruebas. Pedro sabía esto cuando nos ofreció estas palabras de aliento. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio un nuevo nacimiento para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera que está reservada en los cielos para ti. Por esto te alegras mucho, aunque has sido afligido por diversas pruebas, para que la calidad probada de tu fe pueda encontrarse como una causa para alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1, 3-7. La calidad probada de nuestra fe proviene de imitar al principal perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo. Por la alegría que se le puso por delante, soportó la cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. Nosotros también podemos sentarnos con Él en el reino de Dios si hacemos lo que Cristo hizo. Repetidamente a lo largo del libro de Juan, encontramos referencia tras referencia de Jesús diciendo que no hace nada por su propia voluntad, sino solo lo que su Padre le ordena hacer. Ese es el ejemplo que debemos imitar. Estamos buscando ser aceptados por otros, como los cristianos del primer siglo que intentaron que los cristianos gentiles aceptaran la circuncisión. Defender lo que es correcto significa que enfrentamos persecución. Esto significa que no seremos aceptados por la comunidad cristiana más grande que nos rodea. La obediencia a Dios es difícil, pero crea en nosotros una calidad probada que perdura y nos conduce a la vida eterna. Antes de cerrar, quería decir que aquellos de ustedes que deseen considerar todos los versículos que se utilizan para tratar de justificar orar a Jesús y cómo en cada caso no alcanzan la marca, para ustedes pondré un enlace en la descripción a un excelente artículo sobre un sitio de WordPress llamado Prosilite de Ya. Muchas gracias por escuchar y seguir apoyando nuestro trabajo.